Buenas tardes a todos, bienvenidos como siempre a esta sesión, nuestra primera sesión del año, del capítulo de Medicina Crítica y Perioperatoria del Trasplante. Hoy tenemos pues a una invitada muy especial, muchos de ustedes seguramente la conocen, la doctora Rocío Gómez. Ella es anestesióloga, se formó en el Hospital General de México, también es maestra en educación, es candidata a maestra en administración. Actualmente es la jefa del departamento de posgrado del Hospital General. Tiene muchísima experiencia en cirugía, bueno, en anestesia para cirugía urológica, entre otras cosas. y pues bueno, definitivamente es alguien que sabe de lo que habla, como todos nuestros invitados siempre. A nombre de la doctora Mara Medeiros, les doy a todos la más cordial bienvenida. Ya saben que al finalizar la charla tenemos un espacio para preguntas, comentarios y cualquier acercamiento que quieran llevar a cabo con la doctora. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Gracias, doctora. Gracias, Carla. Buenas noches a todos. Buenas tardes, casi noches. Te agradezco mucho a ti y a todos su consideración para que yo participe con ustedes en esta sesión y en la primera del año. Me siento orgullosa. Siempre he querido hacer esto y lo voy a hacer hoy. Voy a empezar terminando la sesión y quiero terminar con las conclusiones. Saben, ser sometido a una cirugía para donar un riñón es un acto de amor, es un acto importante en la vida de alguna persona y este debe ser recompensado con nuestra expertise, con nuestra experiencia para hacer lo mejor posible, para que todo el personal que participa en él dé lo mejor para hacer este procedimiento adecuado y sin complicaciones. ¿Podemos usar la siguiente? Perdón, pero no supe compartir la pantalla y pido disculpas, ofrezco disculpas por esta situación, pero soy viejita y no sé estas cosas. Me gustaría empezar mencionándoles y recordándoles que para hacer en México la prevalencia de insuficiencia renal crónica es una patología muy importante. Casi 500 personas por cada 1000 personas en nuestro país requieren un trasplante renal. Y a la fecha tenemos casi 16,000 personas registradas en el Senatra en espera de un trasplante renal. La que sigue, por favor. Voy a mover manita, por favor, para que me den la que sigue. Te agradezco mucho. Recordemos que los antecedentes en relación a los trasplantes renales fue en 1954 cuando se hizo la primera donación o se dio la primera anestesia para el primer donador de trasplante renal y que eso dio que en 1990 se ofreciera un premio Nobel por esta donación o por este trasplante renal. La primera nefrectomía para trasplante renal laparoscópico se dio en 1995 y la primera nefrectomía robot asistida tiene muy poquito, fue en 2009 en Chicago, la primera en la Universidad de Illinois y en la Fundación Puigvert en España, en Barcelona, la primera nefrectomía para donación, para trasplante renal se realizó el 9 de julio de 2015. La que sigue. ¿Cuáles son las ventajas de un donador vivo relacionado y no de un donador cadavérico? Mejores resultados a corto y largo plazo, la función precoz y tratamiento más fácil en todos los aspectos, un menor tiempo de espera. Saben, hay países, sobre todo en Europa, que tienen una lista de espera tan grande que los pacientes terminan falleciendo esperando su trasplante renal. ¿Qué otra ventaja de tener un donador vivo relacionado? Son los regímenes inmunosupresores menos agresivos, la ganancia emocional para el donante. Este es un acto de amor y es importante para los donantes. Un aumento mundial en la tasa de trasplantes. En la gráfica del lado derecho se observa cuál es la supervivencia media del injerto renal. Si vemos
en esta gráfica a 12 años, la supervivencia de donante vivo es del 12%, y este índice de supervivencia que se da tomando la edad, el sexo, patologías agregadas del donador en donante cadavérico, habla desde el 5, casi 6% hasta el 11% a 12 años. Entonces, la supervivencia media de los injertos renales en donantes vivos es más importante y casi el 13%. ¿Cuáles son las contraindicaciones absolutas para un donador vivo? La edad. Hace algunos años, recordemos que esto no tiene tanto tiempo, esto tiene 30 años de evolución, y antes se pensaba que los donadores menores de 50 años no debían donar, o era una contraindicación absoluta. Ahora tenemos donantes hasta de 70 años con una función renal adecuada y no se considera una contraindicación absoluta. La hipertensión arterial no controlada, los pacientes con diabetes mellitus, un alto riesgo de tromboembolia. Hace algunos años, en los protocolos de trasplantes, se consideraba que las pacientes que tomaban hormonales o el consumo de hormonales orales era una contraindicación absoluta para los donantes. Ahora no, pero el riesgo de tromboembolia se considera una contraindicación absoluta. La presencia de litiasis renal, algunas infecciones agudas, sobre todo una infección por HIV, proteinuria, hematuria microscópica, una función glomerular anormal y algunas enfermedades importantes como el cáncer, EPOC e insuficiencia cardíaca. Saben, en las últimas protocolos establecidos, el cáncer en remisión se considera una contraindicación relativa para ser donador renal. Pero al final el cáncer es una enfermedad crónica, es una enfermedad que no se cura, aunque esté en remisión, es una enfermedad continua, y por lo cual debe considerarse como una contraindicación absoluta. Las contraindicaciones relativas son la obesidad. Al inicio de los trasplantes renales, los pacientes que tenían obesidad o un índice de masa corporal arriba de 25 se consideraban no aptos para donar un riñón. Actualmente hay pacientes que menos de 30 de índice de masa corporal pueden ser candidatos a donación renal. La presencia de infección activa crónica, infecciones como infecciones pulmonares, tuberculosis, infecciones de vías urinarias crónicas se consideran como una contraindicación relativa. Aquí lo que les mencionaba hace un momento sobre el cáncer en etapa curativa, que al final esto es en remisión, no se cura, el cáncer no se cura. No estamos seguros que los pacientes no tendrán algún problema o alguna transmisión de cáncer. Los pacientes con consumo de algunas sustancias o con tabaquismo, y los pacientes con algún trastorno psiquiátrico. Y aquí quiero hacer como un paréntesis y detenerme. ¿Cuáles son las ventajas de la nefrectomía abierta contra la nefrectomía laparoscópica? Quienes me conocen sabrán que he dado anestesias para cirugías laparoscópicas urológicas hace muchos años, es decir, di la primera prostatectomía laparoscópica en México, en el Hospital General de México, y estoy convencida que debemos estar actualizados, debemos utilizar las nuevas funciones o las nuevas situaciones que se den. Pero quiero decirles que el robot no es el gold estándar para un donante de riñón. El gold estándar es la cirugía laparoscópica. Sé que hacer robot, he dado robot o anestesias para cirugía de robot en los últimos 10 años, pero debemos tomar en cuenta muchos aspectos. Para un donador de un riñón, un robot es un costo muy alto y ni da ventajas importantes, ni ninguna ventaja, contra una cirugía laparoscópica. Entonces, sigue considerándose para la toma o para realizar la nefrectomía en los donadores, una nefrectomía laparoscópica, no una cirugía robot,
porque es demasiado cara. ¿Cuáles son, insisto, las ventajas para la nefrectomía laparoscópica? Bueno, pues el menor dolor posoperatorio, el menor consumo de analgésicos y por lo cual los pacientes que donan un riñón tienen una reincorporación a la vida habitual, menos de 4 semanas. Hay algunos autores que mencionan que hasta después de 22 o 23 meses los pacientes tienen dolor y no pueden reincorporarse a sus actividades habituales, por lo cual es un problema el haber realizado o el haber donado un riñón. Menor estancia hospitalaria, menor sangrado, con una mejor visión vascular y mejores resultados estéticos. La cirugía de donación de un riñón es la única cirugía después de una cirugía estética de un paciente sano que se somete a un procedimiento quirúrgico, por lo cual debemos ofrecerles las mejores condiciones. Ese estudio que habla de la nefrectomía laparoscópica de un donador habla sobre el menor dolor posoperatorio, la gran ventaja en la cirugía laparoscópica en una deambulación temprana y la recuperación oportuna. ¿Cuáles son los inconvenientes de una nefrectomía laparoscópica contra un abierto? Quiero hacerles otro paréntesis. En relación al manejo anestésico entre una nefrectomía laparoscópica contra una nefrectomía por robot, el manejo anestésico es el mismo. La única diferencia es que nosotros conozcamos cuáles son las situaciones de urgencia o de emergencia que nosotros debemos conocer para retirar el robot y poder realizar algunos eventos o algunas situaciones. El manejo anestésico es el mismo para una cirugía laparoscópica en relación a una cirugía robótica. En cuanto a los inconvenientes de una nefrectomía laparoscópica en relación a una nefrectomía abierta, estamos hablando de la curva de aprendizaje y esto ha disminuido en los últimos años. Saben, los protocolos de preparación para los médicos en formación, médicos en cirugía general, médicos en urología, incluyen actualmente las cirugías laparoscópicas, por lo cual no hay una curva de aprendizaje tan grande a aquellos médicos que llegan a prepararse para cirujanos de trasplantes. Entonces, no es un procedimiento que tenga tantos años, es un procedimiento que tiene 30 años de antigüedad. Entonces, los procedimientos laparoscópicos actualmente tienen esta curva de aprendizaje menor y tienen muchas más o mayores ventajas que una cirugía abierta. Algún otro inconveniente de la nefrectomía laparoscópica es el neumoperitoneo, que como todos sabemos puede comprometer el flujo sanguíneo renal y por lo tanto puede comprometer la función renal. El mayor tiempo quirúrgico, y esto está relacionado a esta curva de aprendizaje. Hay muchos estudios en la evolución de la cirugía abierta en relación a la cirugía laparoscópica, ha ido mejorando en los últimos años, por lo cual no hay una diferencia significativa con el tiempo quirúrgico en las cirugías laparoscópicas y el tiempo de isquemia caliente que conocemos desde el pinzamiento de la arteria hasta que sale el injerto y se coloca en la solución que conocemos para la isquemia fría. Cuando inició esta cirugía laparoscópica era un procedimiento que duraba 30 minutos. Actualmente, tanto en cirugía laparoscópica como robótica, es un procedimiento o es un tiempo de menos de 6 minutos. La que sigue, por favor. Entonces, al final, quiero comentarles, aunque los que me conocen saben que soy ferviente admirador y positiva en relación a cirugía laparoscópica y robótica, que la nefrectomía para donador renal usando robot no da mayores ventajas que una cirugía laparoscópica. La diferencia es que los costos son muy importantes, por lo cual las únicas ventajas para un donador renal serían para la colocación del injerto y no para los pacientes de donador renal. No sé si me explico. Es adecuado y el gol estándar para la toma de injerto en una nefrectomía, hacer una cirugía laparoscópica y para la colocación del injerto usando un robot.
Los costos, en general, han dado estas grandes ventajas y esto es lo que nos ofrece. Y bueno, hay muchas consideraciones para el donante vivo, tanto en cirugía abierta, cirugía laparoscópica o robótica, que todos los anestesiólogos sabemos. Vamos, es hacer una buena historia clínica con los antecedentes completos, una evaluación serológica, incluyendo si el paciente tiene o no virus de Epstein-Barr, HIV, herpes, citomegalovirus. Debemos realizar un análisis de cultivo de orina. En estas imágenes que les presenté, en relación del lado derecho, que son angiografías y una resonancia magnética, podemos observar cuáles son las variantes anatómicas en relación a las arterias para la decisión de la toma de un riñón derecho o un riñón izquierdo. También es importante considerar la depuración de creatinina en 24 horas. Como les mencionaba, inicialmente para los trasplantes renales se realizaban angiografías directamente actualmente solo se realiza una angiotomografía o una resonancia magnética. Entrando directamente al manejo anestésico, ¿qué debemos tomar en cuenta? Los pacientes pueden estar, según la toma del injerto o de la nefrectomía, en decúbito lateral o en decúbito supino. ¿Qué vamos a hacer para monitorizar a estos pacientes? Lo que normalmente hacemos en estas cirugías, un control de la temperatura, la protección de prominencias óseas, es importante, si recordamos los cambios fisiológicos en la cirugía laparoscópica, que usemos medias de compresión intermitente, no solo para la cuestión de tromboembólica, sino para favorecer el retorno venoso. Un monitor de la relajación muscular para cualquier cirugía, tanto abierta como laparoscópica y, por supuesto, en cirugía robótica. La que sigue, por favor. Y las consideraciones importantes para una nefrectomía laparoscópica es, bueno, sabemos cuáles son las situaciones que debemos considerar, como la presión intraabdominal, la posición, y el manejo del dolor postoperatorio. Está perfectamente establecido que si tenemos una presión intraabdominal de 10 milímetros de mercurio, se mantiene en adecuada función el flujo de perfusión renal y por lo tanto el riñón que vamos a tomar o el injerto que vamos a tomar va a tener una función adecuada. Un aumento de la presión intraabdominal arriba de 15 milímetros de mercurio o hasta 20 milímetros de mercurio nos va a condicionar algunas situaciones fisiológicas que nos va a llevar a una disminución del gasto cardíaco y de las resistencias vasculares sistémicas y finalmente nos va a llevar a alguna alteración en la función renal del riñón que tomemos o del injerto que utilicemos. La posición depende de la técnica quirúrgica y bueno, es importante que si es en decúbito dorsal y en Trendelenburg, debemos tomar en cuenta la cantidad de líquidos que administremos, el edema de tejidos blandos, el aumento de resistencias vasculares y todos sabemos que esta posición en una nefrectomía laparoscópica nos va a condicionar algunos cambios pulmonares como alguna disminución en la resistencia, la capacidad residual funcional y en la capacidad vital. La nefrectomía laparoscópica también debemos tomar en cuenta el manejo del dolor. Aunque es un procedimiento de mínima invasión, está estudiado y está muy establecido que la analgesia multimodal nos va a ayudar para que el paciente que dona el riñón tenga menor dolor en el postoperatorio. El uso de analgesia multimodal con un catéter peridural y con el uso de antiinflamatorios no esteroideos
generalmente suficiente para el manejo del dolor. El uso de opioides está en controversia porque muchos pacientes a los cuales usamos opioides en el postoperatorio podemos tener complicaciones como un hilio paralítico o como alguna disminución en la función digestiva. La que sigue, por favor. Creo que me estoy apurando mucho. No sé cuánto tiempo tengo. Tengo un poco de estrés. ¿Me puedes decir? Vamos bien, doctora. 20 minutos más sin problema. Gracias, Carla. Estoy corriendo porque estaba estresada porque me dijeron que como media hora y ya no sé si hablo mucho o no. Bueno, al final me voy a tranquilizar y les voy a contar que de estos puntos importantes para el manejo o para la toma de un injerto en una nefrectomía, ¿qué es lo más importante? Que nosotros cuidemos este riñón que vamos a tomar y que vamos a colocar en el paciente. El uso o la administración de líquidos y la protección renal nos va a permitir que este riñón que nosotros vamos a injertar tenga una adecuada función. Hay N cantidad de artículos y N cantidad de evidencia. Ahora quiero enseñarles este artículo que fue publicado en 2006 en relación a la cirugía abierta contra la cirugía laparoscópica. Voy a hacer, no, todavía no acaba, perdón, gracias. Voy a hacer algún paréntesis. Dentro de la guía de manejo europea para los pacientes en los que se toma o que se realiza una nefrectomía para un trasplante renal, estamos hablando de hace 20 años, hablaban que la función adecuada de ese riñón que se toma debe asegurarse con medicamentos que ayuden a una mejor función renal a una mujer, mejor diuresis. Y hablaban de la administración, o se habla de la administración de manitol hasta 25 miligramos antes de realizar la cirugía, con la administración de furosemide y con dosis de soluciones cristaloides altas. Actualmente eso ya no funciona. Hemos cambiado en los últimos 30 años de manera importante y ahora este artículo que les quería comentar del 2006 compara la cirugía o la nefrectomía abierta con la cirugía laparoscópica y habla de que mencionan una administración al inicio de la cirugía de 12.5 gramos de manitol. Ellos dan una administración de dopamina para favorecer o para forzar la función de este riñón de 2 a 3 microgramos kilo-minutos, con la finalidad de tener cuando menos 300 mililitros de diuresis por hora. Ahora sí la que sí. Gracias. Aún hablan hace 10, 15 años de la administración de coloides previo o intercalado a la administración de cristaloides previo a la cirugía, utilizando regímenes altos de 125 mililitros por hora previos a la cirugía o a la nefrectomía. Alternado, como les mencionaba, como coloides, actualmente eso está en desuso, pero bueno, esto es algo que estuvo estudiado, y el mantenimiento de 10 mililitros por kilo por hora de cristaloides. Como les mencionaba, para mantener una diuresis mínima de 300 mililitros por hora. La que sigue, gracias. Y bueno, ¿cómo llegamos a esto? Quiero comentarles o compartirles algunos artículos. Esto de la tecnología ha ido en un avance importante en los últimos 30 años. Y en relación a la cirugía robótica, que en México tiene 10 años y en el mundo casi igual, entonces el aprendizaje ha ido mejorando, ha ido creciendo en los últimos años. Entonces, solo quiero darles un panorama de cómo ha ido mejorando esta situación o cómo ha ido cambiando y evolucionando esta situación en los últimos años. Este es un artículo, miren, que compara la cirugía laparoscópica con la cirugía abierta. Y hacen una comparación de la edad, de la isquemia fría, el tiempo de anastomosis vascular, del tiempo quirúrgico y del tiempo de sangrado en estas cirugías.
la verdad es que es un artículo con 4 pacientes del 2011, es un artículo con un número muy pequeño, pero que nos da una idea de cómo ha ido evolucionando esta situación. Y sabemos y ahora entendemos que una sutura vascular prolongada nos puede condicionar a un mayor o a una mayor pérdida sanguínea. El LKT habla de la cirugía, laparoscópica y el OKT de la cirugía abierta. Entonces, en esta comparación, los pacientes, estos 4 pacientes, no hay diferencias entre el índice de masa corporal, pero sí tenemos diferencias entre la isquemia fría, el tiempo de anastomosis, el tiempo quirúrgico y el tiempo de sangrado. Hace del 2011 para acá, estamos hablando de 13 años, que estábamos apenas en este proceso de aprendizaje de los cirujanos para estas cirugías laparoscópicas. Hay una relación y hay una importante disminución del tiempo de las anastomosis y el tiempo de sangrado. Y entonces vemos que el tiempo de isquemia del tiempo de isquemia caliente en los pacientes en cirugía laparoscópica eran muy altos, eran tiempos de hasta 30 minutos. Aquí hablamos en cirugía laparoscópica de 11 minutos, pero bueno, está escrito hasta 30 minutos. Actualmente este tiempo de isquemia caliente son de 4 a 6 minutos. Y la diferencia de los valores de creatinina tomados en los primeros días posoperatorios entre procedimientos abiertos y procedimientos laparoscópicos, la creatinina en los primeros días posoperatorios en procedimientos laparoscópicos son muy altos relacionados con los de cirugía abierta, pero a los 6 meses los tiempos son muy similares y no hay mayor riesgo o aumento de pérdidas del injerto cuando la cirugía de donador se hace en cirugía laparoscópica. ¿Me pasas la que sigue, por favor? Muchas gracias. Esta imagen nos habla de un artículo en donde se realizó una comparación en el tiempo de donador cadavérico y cirugía robótica. Podemos observar, son estudios de hace algunos años, donde observamos pocos pacientes en el primer estudio de 28, 25 y 10 pacientes. Perdón. La que sigue, por favor. El tiempo de la cirugía, ninguno de estos pacientes fue convertido a cirugía abierta, y el tiempo de estancia hospitalaria o del tiempo de sangrado y de las anastomosis de isquemia caliente, no hubo ninguna diferencia significativa entre realizar, gracias, y pásame la que sigue, entre realizar una cirugía abierta en relación a una cirugía laparoscópica. Otro de los puntos importantes que debemos tomar en cuenta en relación al manejo anestésico es la posición. Este estudio habla de cirugías de nefrectomías o tomas de injertos para nefrectomía de donador utilizando robot asistido. Y miren, aquí encontramos o se hace una comparación de 4 estudios con 28, un paciente, 50 pacientes y 10 pacientes, de acuerdo a la posición en que se utiliza para nefrectomía, con robot. Muchos de estos pacientes se hacen con decúbito dorsal y otros pacientes en este estudio de Bogie se usan en decúbito lateral y Trendelenburg. Dentro de las consideraciones anestésicas es importante considerar que en las posiciones o la posición que vamos a dar para estas cirugías, debemos considerar que si es en un decúbito lateral, los pacientes no tienen alteraciones o tienen mínimas alteraciones en la función respiratoria y en la función cardiovascular. Cuando los pacientes se realizan en decúbito dorsal, debemos considerar estas funciones o esas alteraciones en la función cardiopulmonar. ¿Me puedes dar la que sigue, por favor? Gracias.
y al final es otro estudio de trasplante por cirugía robótica. Y miren, aquí hacen una comparación el tiempo de anastomosis con cirugía robótica, tanto anastomosis arterial y vascular. Me pasas la que sigue, gracias, muy amable. Y la creatinina en el primer día y en el 7º día del posoperatorio. La diferencia entre una cirugía laparoscópica o los niveles de creatinina en una cirugía laparoscópica y robótica es la misma. Pero en relación a la cirugía abierta, la creatinina en el primer día del posoperatorio y en los primeros 7 días es mayor. Es mayor el número de pacientes que son sometidos o que tienen necesidad de hacer una hemodiálisis o una diálisis después de la toma del injerto, después de la colocación del injerto en una cirugía laparoscópica. Esto puede ser debido a muchas situaciones que debemos tomar en cuenta en relación a la presión intraabdominal que se utilizó, al neumoperitoneo utilizado y todos estos cambios neurofisiológicos y fisiológicos que se llevan a cabo en una cirugía laparoscópica. La que sigue, por favor. Este artículo que les quería o que les presenté habla de los 10 primeros pacientes de una toma de injerto a través o por medio de un robot para una nefrectomía. Bueno, al final la comparación en el tiempo de las anastomosis es mayor con el cirugía robótica en relación a la cirugía abierta, pero en el tiempo de isquemia caliente, que en este artículo el promedio fue de 6 minutos, que es muy corto, pensando en los últimos 30 años que duraban 30 minutos, y como les mencionaba, el tiempo de la función o la creatinina que se toma en los primeros 7 días en la cirugía laparoscópica en relación con la cirugía abierta es mayor, pero al final, en los 6 meses o 1 año después de este injerto, las funciones y la creatinina son muy similares para estos procedimientos. La que sigue, por favor. Y creo que hablo muy rápido, discúlpenme, pero bueno. Al final, este artículo habla sobre la analgesia epidural para los pacientes que son sometidos a nefrectomía. Al inicio de la charla les mencionaba que donar un riñón es un evento de amor, es dar amor a alguien, sea alguna persona conocida o no conocida, pero que nosotros estamos dando amor y lo que tenemos que hacer es dar a esta persona las mejores condiciones para tener después de un procedimiento de donación de riñón. En este caso, el manejo del dolor adecuado y que nosotros demos la reincorporación a la vida de estas personas es muy importante. ¿Qué debemos hacer para una adecuada analgesia? Planear la analgesia es tener protocolos adecuados en todas las instituciones en las que se realizan donación, una adecuada evaluación del dolor, como les mencionaba, un protocolo adecuado para este manejo del dolor postoperatorio, una educación a los pacientes, mencionarles que ellos sepan cómo y les va a doler, el tipo de dolor que van a tener y cómo lo vamos a manejar, el que nosotros tengamos una comunicación con todo este equipo, tanto cirujanos como enfermeras, para el manejo adecuado y por supuesto, bueno, esto nos ayudará a que los pacientes tengan una adecuada inclusión o que lleguen a una adecuada actividad o que regresen a sus actividades normales. La que sigue, por favor. Y al final, aunque sé que hablo muy rápido y soy como no desconcentrada, pero de verdad hablo muy rápido, quiero decirles que de verdad soy fan de la cirugía robótica.
dado anestesias para cirugía robótica en los últimos 10 años de mi vida. Di la primera anestesia para la cirugía laparoscópica de próstata en el país y estoy convencida de que debemos usar la tecnología para el adecuado manejo de los pacientes. Pero es importante que nosotros sepamos y manejemos de manera adecuada a los pacientes de lo que requieren. La cirugía robótica no es el gol estándar para la toma de un injerto o para la nefrectomía en relación a la donación renal. Está considerado y muchos artículos y muchos estudios lo han relacionado. Lo más importante o el gol estándar para un injerto es el robot, para una nefrectomía no. Una nefrectomía, el gol estándar es realizarlo por vía laparoscópica. ¿Qué debemos tomar en cuenta los anestesiólogos para esta función o para proteger o para tener una adecuada función del injerto que nosotros tomamos? Son como muy sencillos puntos específicos que nosotros debemos saber. Debemos tomar en cuenta el tiempo, por supuesto, quirúrgico, el tiempo de las anastomosis, la presión intraabdominal dentro o en el neumoperitoneo. Nosotros debemos asegurar que este paciente esté bien relajado para que los cirujanos puedan utilizar una presión intraabdominal menos de 15 o menor a 15 milímetros de mercurio, idealmente a 10 milímetros de mercurio, que nos va a asegurar un adecuado flujo de perfusión renal y por lo tanto nuestro riñón que vamos a tomar para esta nefrectomía y que vamos a injertar va a tener una función adecuada. Y por supuesto debemos tomar en cuenta que este paciente que en un acto de amor está donando un riñón, vamos a manejarlo de manera adecuada para el dolor y que no va a tener ninguna alteración o va a tener una mínima o un mínimo tiempo para recuperarse y reintegrarse a sus actividades normales. La disminución de complicaciones, que está muy relacionada a esto que les mencionaba, el abordaje de pacientes obesos hace algunos años, estoy hablando de no de más de 50 años, estamos hablando de 30 años, que se hablaba que los pacientes obesos no eran candidatos a donar. Ahora sabemos que los pacientes con índice de masa corporal entre 25 y 30 son candidatos a donar riñones y que nosotros debemos manejarlos de manera adecuada. Los costos, la experiencia y los programas adecuados de capacitación tanto en médicos y en cirujanos que van a realizar trasplantes, en los anestesiólogos, es muy importante. Y al final, lo que más me importa es que nos quedemos con la idea que esto es un manejo multidisciplinario, que estamos involucrados muchas personas en estos trasplantes o en esta toma de injertos en los donadores, desde anestesiólogos, cirujanos, psicólogos, los trabajadores sociales, muchas personas que están involucradas y que estos nos van a dar un mejor resultado. Y al final quiero decirles que lo que les comenté, el robot no es la panacea para el trasplante renal, es la panacea y es el gold estándar para muchas otras patologías, llámese para cáncer de próstata o para una nefrectomía quizá en un paciente que tiene alguna otra patología, pero no para los pacientes que van a ser donadores renales. Hay muchos estudios en todo el mundo, hay muchos países que tienen donadores vivos, sobre todo en Europa, en España hay gran número de pacientes donadores o de personas que donan riñones. España, en Países Bajos, y bueno, debemos ofrecerles las mejores soluciones o las mejores técnicas para realizar estas donaciones renales. Y esta fotografía la tomé no importa en qué hospital, 10 años después de la primera cirugía robótica en nuestro país, y por cierto el robot se descompuso y no pudimos realizarle el procedimiento. Pero bueno,
esto de la toma o de la realización de procedimientos robóticos es una tecnología nueva. Tenemos menos de 10 años en el país, menos de 20 años en el mundo, y es importante que nosotros, como anestesiólogos, tomemos las acciones y realicemos las acciones adecuadas para el mejor control y el mejor manejo de los pacientes. Muchas gracias. No sé si me tardé más, doctora Carla. Perdón. No, estuvo perfecto. Muchísimas gracias, doctora. Hay muchas felicitaciones por todos lados, tanto por esta, sobre todo por Facebook. Sí hay mucha gente que está muy satisfecha con la revisión y sobre todo porque es un tema al que, sobre todo la parte laparoscópica, que pues definitivamente no somos ajenos. Hay algunas preguntas. Quiero, antes de que se me olvide, perdón Carla, creo que lo olvidé. Sí. ¿Sabes? Quiero hablar de esta parte, dame 2 minutos. Claro. Perdóname. No, adelante. Dentro del manejo, ¿cómo vamos a hacer los anestesiólogos para cuidar este riñón durante la nefrectomía que vamos a hacer, o en este procedimiento en el que vamos a participar y en el cual vamos a mejorar o a cuidar al riñón que va a ser un injerto para ser trasplantado? Dentro de los protocolos que se estuvieron o que fueron establecidos al inicio del trasplante renal, habla desde el manejo de líquidos abundantes, un manejo excesivo de líquidos, el uso de furosemida o el uso de manitol. Creo que no lo mencioné, lo olvidé, perdón, pero ahora les voy a decir. Hay muchos estudios en relación a esta situación. El manejo de líquidos es importante, pero debemos tomar en cuenta que no podemos hacer un manejo de líquidos excesivo porque el paciente puede caer en otra situación, en problemas pulmonares o en problemas ventilatorios, etcétera, ¿sabes? En otras situaciones. El uso de furosemida, que la verdad es que no es un procedimiento o el manejo que esté establecido y que debemos usarlo. No todos los pacientes que van a ser sometidos a una nefrectomía debemos utilizar furosemida y el manejo de manitol. Los primeros o las primeras guías de manejo con manitol hablaba de administrar hasta 25 miligramos antes del inicio de estas cirugías para favorecer el aumento de la función renal o de la diuresis, y ahora está como muy bien estudiado que podemos utilizar un adecuado manejo de líquidos sin usar manitol, sin usar furosemida, y que este riñón va a tener una adecuada función en el momento en que lo injertemos y esté con una adecuada función, con una adecuada niveles de creatinina a los 6 meses después de haber injertado este riñón. De hecho, una de las preguntas es precisamente esa. ¿Cuál ha sido su mejor alternativa para el manejo de líquidos según su experiencia? Y es como lo que les quería mencionar. En la literatura está registrado que debemos utilizar una administración desde hace 30 años de líquidos como abundante o excesiva o alta, como quieran manejarlo, y hay estudios que refieren que un día antes de la cirugía hay que administrar entre 100 y 120 mililitros de soluciones cristaloides y de soluciones coloides alternadas para favorecer esta función renal. La realidad es que si nosotros manejamos de manera adecuada los líquidos durante este procedimiento, de manera adecuada utilizando las pérdidas, podemos utilizar, me quedé en una pregunta. Podemos utilizar una administración de pérdidas o de requerimientos basales, y con eso es suficiente para que nosotros estemos seguros que el injerto que vamos a tomar o el riñón que vamos a tomar tenga una función adecuada para el paciente en el cual sea trasplantado. Muchas gracias. Hay una pregunta también muy interesante. El doctor Hernández nos dice: buenas noches. Comenta sobre el uso de epidural para analgesia postoperatoria. Sin embargo, al ser un evento altruista,
en una cirugía de mínima invasión es realmente necesario? ¿Usted lo ha llegado a utilizar? Y si es así, ¿cuál sería su indicación? No, bueno, primero tengo que ser sinceros con ustedes. El manejo de analgesia epidural en mi práctica privada, ni en mi práctica anestésica habitual, no la utilizo. No utilizo porque esto es cuestión personal, ¿eh? En mi cuestión personal es hacer un procedimiento invasivo como una analgesia epidural, no lo realizo. Normalmente el manejo endovenoso de analgésicos es suficiente para el control del dolor en estos pacientes en el que se toma un injerto, en el que se hace una nefrectomía por vía laparoscópica. Entonces, normalmente no utilizo una analgesia peridural. Está escrito que da una adecuada analgesia y quise mencionárselos, pero yo personalmente no lo utilizo. Y de hecho, a eso mismo viene una pregunta en la otra plataforma. En cuanto a recuperación y control del dolor para donador por laparoscopía, ¿cuál sería como su, bueno, entiendo que es, a ver, ¿cuál es su recomendación? Y si puede haber cabida a los bloqueos de pared abdominal. Puede hacerlo. Podemos utilizar bloqueos de pared abdominal. Es una adecuada o es una estrategia adecuada para el manejo del dolor postoperatorio. Acepto que yo, Rocío Gómez, normalmente no lo hago. Normalmente dejo en mi práctica una administración combinada de AINES con con antiespasmódicos y con eso es suficiente. Para la toma o para la nefrectomía se hace una incisión pequeña, unos 5 o 6 centímetros, y eso lo infiltramos con un anestésico local, aunque entiendo que la infiltración, y lo sé que la infiltración no da una analgesia para los tejidos profundos. La realidad es que es un procedimiento de mínima invasión y los pacientes normalmente no tienen dolor después de este procedimiento. Entonces, en lo personal no utilizo analgesia epidural, lo acepto bloqueos regionales o de pared abdominal y los pacientes tienen un adecuado control del dolor con esta analgesia. Y en caso de que fuera nefrectomía abierta, ¿qué tipo de analgesia recomendaría? Bueno, en la nefrectomía abierta sí recomiendo una analgesia epidural. En mi práctica anestesia privada y anestesia institucional no realizo estos procedimientos solo por cirugía laparoscópica, pero para una cirugía abierta sí considero importante la realización de una analgesia epidural para el manejo, el control del dolor. Y bueno, hay una cantidad enorme de regímenes para la analgesia peridural. Podemos utilizar ropivacaína, el uso de opioides por vía peridural, pero bueno, podemos una bomba de infusión elastomérica, pero insisto, en general estos procedimientos por vía laparoscópica no es necesario una analgesia epidural. Con la analgesia endovenosa es suficiente. Esta combinación de AINES con antiespasmódicos es suficiente para el control del dolor en estos pacientes. Hay un par de preguntas más. ¿Con qué frecuencia usa dopamina en el donante? La realidad es que yo nunca. Ok. Está escrito y se los mencioné en este artículo, el uso de dopamina como para favorecer la diuresis. Está escrito en muchos artículos que debemos mantener una diuresis cuando menos de 300 mililitros por hora para estos pacientes, pero la realidad es que yo nunca utilizo dopamina para estos procedimientos. Sí, hay algunas corrientes de dopamina en donante multiorgánico con muerte encefálica, que sí ha tenido pues ventajas, no por protección renal que se pensaba antes que daba tal cual por el efecto vascular,
sino como inmunomodulador. Entonces, de pronto sí hay evidencia nueva de dopamina en donante multiorgánico. En donante vivo, de hecho, esa es otra de las preguntas. ¿Qué tan frecuente o qué tan justificada estaría la monitorización invasiva en un donante de riñón? Porque considerando que, bueno, la dopamina, pues, no sería lo mejor. En general, un vasopresor por vía periférica en un donante de manera continua para siempre, no es como una práctica que todos hagamos de forma rutinaria y que se considere tan segura. Entonces, pues a lo mejor sería en el contexto de alguien que coloca catéteres sistemáticamente y monitoriza de forma invasiva. ¿Qué tan justificado sería en una cirugía de esta naturaleza? Mira, estos procedimientos, estas cirugías, al ser en pacientes sanos, en los que nosotros sabemos que el monitoreo no tiene que ser tan invasivo, la realidad es que el manejar una invasión como una línea arterial o un catéter central está perfectamente estudiado y descrito que no es adecuado. Es un paciente sano que va a ser sometido a una nefrectomía para una donación. No es necesario ni indispensable hacer un monitoreo o una invasión a estos pacientes. No es indispensable la administración de fármacos vasoactivos como la dopamina. Se los mencioné porque está escrito, pero en realidad estos pacientes no deberían ser invasivos o no deberían ser tan invadidos para estos procedimientos. Y la licenciada Flores Castillo pregunta, ¿aplican película protectora para zonas de presión o utilizan apósitos hidrocoloides o utilizan algún otro dispositivo médico quirúrgico? Las zonas, bueno, pongámonos en el contexto de que la toma de un riñón o hacer una nefrectomía para donación, hace 30 años era un procedimiento que duraba 4 horas. Ahora es un procedimiento que en promedio dura 1 hora y media, 2 horas y media, cuando mucho. Entonces sí es importante que nosotros tengamos cuidado de los sitios de presión, que quizá le pongamos al paciente, si tenemos gel para proteger los sitios de presión, es importante, lo acepto, que yo normalmente utilizo una bolsita de solución para cuidar de las prominencias óseas como los talones, para vigilar los codos, pero es un procedimiento pequeño, ¿saben? Pequeño quiero decir por el tiempo, es un procedimiento que dura menos de 2 horas y media. Entonces, el cuidado de estas prominencias óseas y el cuidado de estos procedimientos es como para un cirujano común, para una colecistectomía, ¿saben? Es un procedimiento pequeño en tiempo me refiero. Entonces, la realidad es que esta protección debería ser o debe ser para todos los procedimientos electivos en nuestros pacientes. Bueno, hay mucha insistencia con analgesia en nefrectomía mano asistida. ¿Cuál es la que usted recomienda? Yo creo que sí están buscando como qué AINE, qué medicamentos en ¿Qué hago, pues? Ajá, ¿qué hace usted? ¿Qué hago yo? Okay. Sí. Creo que ni se los comenté, pero bueno, dentro de estas técnicas quirúrgicas, y voy a hacer un paréntesis en esta situación, yo siempre les he comentado a mis residentes, para nosotros saber el manejo anestésico es importante saber la técnica quirúrgica. Si yo no sé qué va a hacer el cirujano, no sé qué voy a hacer como anestesia, ¿no? Entonces, en este caso, para las nefrectomías, puede ser que nuestros cirujanos tengan esta capacidad y esta expertise para hacer exclusivamente una nefrectomía laparoscópica, no mano asistida, no con este puerto donde ponemos la mano y solo extraer el injerto del riñón por una incisión pequeña. Pero bueno, si ese no es el caso, yo normalmente, mi cirujano sí lo hace todo por vía laparoscópica,
y solo para la salida del injerto a través de la piel hace esta pequeña incisión de 6 centímetros y saca el riñón. Y lo que hacemos es una infiltración en este sitio, en esta piel, una infiltración con ropivacaína, con bupivacaína, lo que tengamos a mano, lo acepto, y no manejamos esta analgesia peridural y hacemos como una mezcla de un AINE y alternamos un antiinflamatorio no esteroideo. Quiero comentarles como para esta cuestión específica, doctor Escorza, que le administro cada 8 horas paracetamol y se lo alterno con butilllosina como antiespasmódico o como clonixinato de lisina cada 8 horas con la finalidad de que cada 4 horas estos pacientes tengan un analgésico y de verdad es que con eso es suficiente para el control del dolor. Y pues estamos a nada de que se nos acabe el tiempo. La última pregunta y nada más avisos de cosas muy interesantes que están sucediendo en la sociedad. ¿Hay alguna cosa que podamos hacer para disminuir la incidencia del hilio postoperatorio? Porque esto es muy frecuente en estos procedimientos, especialmente, digo, en pacientes que tienen neumos prolongados, etcétera. ¿Hay algo que usted recomiende que se pueda hacer, además de disminuir el tiempo de neumoperitoneo? Bueno, nos encantaría poder tener esta capacidad de reducir el neumoperitoneo o el tiempo quirúrgico, cosa que difícil. Normalmente yo no manejo analgesia peridural y no manejo opioides para el manejo del dolor postoperatorio. Independientemente de si el paciente es institucional o privado, el uso de opioides nos aumenta el hilio postoperatorio y con lo cual nos aumenta el tiempo de estancia hospitalaria en nuestros pacientes. Normalmente no utilizo ningún opioide para estos pacientes. Utilizo esta infiltración local, el manejo de AINES intercalados con antiespasmódicos y de verdad para estos procedimientos de mínima invasión no utilizo ningún opioide y con esto disminuimos importantemente el hilio postoperatorio. Ok. Y bueno, también lo que ha comentado antes sobre el manejo de líquidos, que es fundamental para disminuir estas complicaciones, pues un buen control del dolor, deambulación temprana, etcétera. Y pues nada, estamos a 2 minutos de terminar. Agradecemos infinitamente la participación y lo que nos pudo compartir la doctora de su experiencia, que pues como les dije, vean que no les mentí, definitivamente es alguien que tiene un montón de experiencia, mucho que compartir y bueno, la audiencia está muy satisfecha, están muy contentos. Antes de que termine este tiempo, quiero hacer mención del curso de elementos fundamentales en trasplante renal que inicia el 6 de marzo de este año. Bueno, está dirigido a todos quienes estamos en contacto con pacientes que son trasplantados, en pacientes con trasplante renal. La duración va a ser de 10 semanas, como pueden ver en el flyer. Y bueno, tiene un aval obviamente por la Sociedad Mexicana, que es quien lo emite, por el Instituto Mexicano de Investigaciones Nefrológicas. Es también un curso que va a permitir recertificación en el Consejo Mexicano de Cirugía General y en el Consejo Mexicano de Nefrología. Los invitamos a todos. Está muy interesante, es muy completo el curso y pues bueno, también los invitamos a nuestra siguiente sesión en febrero. El tema ahora va a ser sobre evaluación cardiovascular de pacientes cirróticos, que pues también es algo que debemos conocer, no solamente quienes nos dedicamos a trasplantes, sino quienes estamos en constante contacto con cualquier tipo de pacientes, de cualquier tipo de procedimiento de baja, mediana o alta complejidad. Muchas gracias a todos nuestros asistentes, muchas gracias a la doctora Mara Medeiros, quien es nuestra presidenta de la sociedad, a los doctores Manuel Correa y Gilda Castillo, que también estuvieron presentes y ayudándonos con el tema de la coordinación de preguntas, respuestas y comentarios. Y bueno, pues muchas gracias, doctora. La doctora
Mara está también con nosotros. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias, doctora Gómez, por esta excelente plática, pues muy detallada. Y bueno, pues insisto en la invitación al curso, que es gratuito para miembros, y mañana tenemos sesión general también. Gracias por todo. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias, doctora.